Ya. Entonces, cuando hablamos de torsión testicular, es cuando el testículo gira 360 grados. ¿Ya? Y cuando nosotros tenemos el testículo que gira 360 grados, siempre se tuerce hacia la cara interna del muslo, hacia la cara interna. Entonces, si nosotros queremos destorcerlo, tenemos que destorcerlo hacia la cara externa. ¿Ya? Cuando tenemos la torsión testicular, primero tenemos que ver cómo es la estructura del testículo. Acá encontramos el cordón, aquí está la capa albugínea, y rodeando la capa albugínea al testículo encontramos una capa que es una serosa, que es la capa vaginal. ¿Ya? Ese plexo azul que están viendo es el plexo venoso pampiniforme. Este es el conducto deferente y por ahí pasa la arteria espermática. Este músculo, que es el cordón, es el músculo cremaster. Y ese músculo cremaster es lo que hace que suba y baje el testículo. Cuando un niño recién nacido ustedes lo ponen desnudo, el testículo jala el testículo, el cordón el que tiene músculo cremaster, jala el cordón hacia arriba, haciendo que el testículo tenga, que sea de forma de ascensor o testículo retráctil, ¿ya? Cuando está desnudo, llevando el testículo a canal inguinal. Y muchas veces desaparece de la bolsa escrotal, ¿no? Entonces, cuando tenemos una torsión testicular es una emergencia urológica y esa emergencia es porque se va a producir necrosis del testículo. ¿Cuánto tiempo tenemos para destorcer el testículo? 6 horas. 6 horas. Siempre ocurre en los adolescentes, frecuentemente en los adolescentes, cuando el testículo todavía no ha crecido mucho, de 12 a 16 años, ¿no? Normalmente esa torsión ocurre frecuentemente en los adolescentes, pero también puede ocurrir en recién nacidos, ¿ya? Pero el más frecuente son los adolescentes. Cuando tenemos la torsión testicular en los recién nacidos, la torsión testicular en los recién nacidos se comporta en foco diferente, porque la torsión es de tipo extravaginal. ¿Qué quiere decir extravaginal? Que está por fuera de la capa vaginal. Acuérdense que la capa vaginal es una estructura que rodea el testículo. Entonces, esta torsión en los recién nacidos ocurre por fuera de la capa vaginal y esa es la torsión extravaginal. Y eso ocurre solamente en el 10% de los pacientes. 10%. Cuando tenemos esa torsión en los recién nacidos es por una mala fijación de la capa vaginal al escroto. Y eso hace que gire por fuera de la capa vaginal. El 90% de los casos es una torsión que ocurre en los adolescentes de 12 a 18 años y la torsión es de tipo intravaginal, es lo más frecuente, intravaginal. Y ocurre una mala fijación de la capa vaginal al testículo. ¿Ya? Uno es de la mala fijación de la capa vaginal al escroto y otro es una mala fijación de la capa vaginal al testículo. ¿Ya? Y ocurre dentro de la capa vaginal y ocurre en el 90% de los casos. En los adolescentes, jóvenes de 12 a 18 años. Cuando tenemos una torsión testicular, siempre el testículo gira hacia la cara interna del muslo. Entonces, si queremos destorcerlo, tenemos que destorcerlo hacia la cara externa. Tenemos 6 horas para destorcer el testículo porque si no, ya no es una emergencia. El testículo después de las 6 horas ya se necrosó y ya no se puede recuperar. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una torsión testicular, tenemos que entrar a sala de operaciones a destorcer el testículo. Tenemos que hacer, es una emergencia urológica y el paciente se queja de dolor intenso en el testículo, que es abrupto, repentino, brusco, repentino y en forma inmediata tenemos que entrar a sala de operaciones lo más rápido posible antes de las 6 horas. Entonces, tenemos que destorcer el testículo que está torcido siempre hacia la cara externa y fijar el testículo a la bolsa escrotal. Eso se llama orquidopexia. Orquidopexia. Ahora, como los testículos son gemelos y un testículo está torcido, en un futuro el otro testículo también se puede torcer. Por eso que el tratamiento de una torsión testicular es fijar los testículos. No solamente el que duele, sino también tenemos que fijar el lado contralateral. Porque en un futuro se puede torcer. Y como son muy pocas las horas que tenemos para fijar el testículo y destorcerlo, solamente 6 horas, ¿qué va a pasar si tenemos un paciente que está en la mitad de un ómnibus, un viaje interprovincial de repente de 12 horas, y en la mitad del viaje empieza a dolerle el testículo, ¿no? Y no hay puro cerro, ¿no? Entonces obviamente se va a perder el testículo o el viaje. Por eso que tenemos que, cuando tenemos un paciente que tiene una torsión testicular y tenemos tiempo de salvar ese testículo, lo que tenemos que hacer es destorcerlo, fijarlo a la bolsa escrotal y el otro lado contralateral también tenemos que fijarlo. Entonces la fijación es en forma bilateral, ¿ya? Porque el otro, como es un gemelo, en un futuro se puede torcer.
El dolor es abrupto, brusco, repentino. No hay ninguna posición que calme el dolor, ¿ya? Y el paciente puede tener náuseas, puede tener vómitos, y siempre el testículo va a estar un poco más alto de lo normal. ¿Por qué? Porque el cordón ha girado. Al girar el cordón, levanta el testículo hacia arriba. Cuando tenemos un recién nacido, el cuadro clínico va a ser que el niño llora, llora, llora y no calma nada. Cuando la mamá le da de comer, sigue llorando. Y entonces, ¿qué decide la madre? Recién llevarlo al pediatra el día siguiente. Y el pediatra que encuentra una masa dura en la bolsa escrotal. Entonces, una masa dura en la bolsa escrotal en un recién nacido no solamente es cáncer, sino también puede ser una torsión testicular, ¿ya? Entonces, en los adolescentes, si es un dolor intenso que no calma con ninguna posición, y esos pacientes tienen que tratarse antes de las 6 horas, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede producir dolor? Cuando esta ampolla que está acá, que se llama Leidatia Morgani, se tuerce. Es un pequeño quiste que es un rezado embriológico del conducto de Müller, que produce más que todo las características femeninas en la mujer. Ese es un rezago del conducto de Müller que puede producir una imagen de quística, y ese quiste se puede torcer y puede producir un dolor. Pero no es un dolor tan intenso como una torsión testicular, ¿ya? Cuando tenemos una torsión de esta Leidatia Morgani, normalmente vemos clínicamente el signo del punto azul. En la bolsa escrotal, en la cara anterior, podemos encontrar el signo de punto azul, en la cual representa la torsión de Leidatia Morgani. Cuando tenemos esa torsión, no va a pasar nada al testículo. ¿Por qué? Porque solamente se necrosa esta ampolla. Y si se necrosa esa ampolla, no pasa absolutamente nada. Por eso el paciente se da solamente analgésicos y observación. Pero si tenemos duda del diagnóstico, tenemos que entrar a sala, ¿ya? La otra posibilidad, cuando tenemos un dolor testicular, es tener un cuadro infeccioso que se llama orquiepidemitis. Y la orquiepidemitis da fiebre, malestar general y produce dolor testicular. Aparte de eso, cuando nosotros examinamos al paciente, encontramos muchas veces eritema en la bolsa escrotal, y cuando palpamos el testículo duele. Y cuando levantamos el testículo hacia arriba, calma el dolor. Y eso se llama el signo de Prent. El signo de Prent es un signo en el cual se indica que el paciente tiene la posibilidad de una orquiepidemitis. Los cuadros infecciosos de orquiepidemitis están asociados con bacterias y con virus. En los niños, frecuentemente son enfermedades virales, respiratorias, como influenza, parainfluenza, que pueden llegar al testículo y producir el cuadro inflamatorio. En los adolescentes adultos que tienen relaciones sexuales, generalmente está asociado con enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, clamidia, uroplasma. Y en las personas de tercera edad, realmente también está asociado con gérmenes coliformes, ya las orquiepidemitis. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de dolor testicular, siempre hay que diferenciar la torsión de la Leidatia Morgani y la orquiepidemitis. Entonces, ¿por qué? Porque el tratamiento es muy importante. Y si nos da tiempo a hacer una prueba, la prueba que tenemos que hacer es un ecodoppler. El ecodoppler nos va a dar la irrigación del testículo. Si el paciente tiene una irrigación normal y tiene dolor testicular, es una orquiepidemitis. Si tenemos una ecodoppler que no hay irrigación en el testículo, entonces obviamente la primera posibilidad es una torsión testicular y tenemos que entrar a sala. Pero si el paciente viene en la madrugada a la 1 de la mañana y tiene un dolor intenso el testículo, que apareció abruptamente, y el ecografista llega a las 10 de la mañana, nadie va a pensar esperar 8 horas a que llegue el ecografista para entrar a la sala de operaciones. La clínica es lo que manda acá, y si el paciente tiene un dolor intenso y sospechamos una torsión, tenemos que entrar a sala, ya, a explorar el testículo. Porque si pasan las 6 horas, ya no es una emergencia, porque el testículo ya se perdió, ya se necrosó. Y ahora vamos a ver estudio de imágenes en urología. Vamos a hacer una revisión de las imágenes que usamos en tracto urinario. Primero, cuando un paciente viene sangrando, por ejemplo, hace hematuria, no sabemos de dónde viene el sangrado, y lo primero que pedimos es una ecografía porque no sabemos de dónde viene el sangrado. Puede venir el riñón, uréter, puede venir la vejiga o puede venir de la próstata. Entonces, hacemos una ecografía de riñón donde podemos ver imágenes sólidas, imágenes líquidas, como son la hidronefrosis, ¿no? Los quistes renales, ¿no? Y esta imagen sólida, obviamente no quiere decir que exista, cuando veamos una imagen sólida, una ecografía, lo siguiente paso es pedir una tomografía.
Si nosotros vemos una imagen líquida como son la hidronefrosis realmente no se puede buscar una explicación con una ecografía, sino tenemos que buscar de repente si el paciente ha tenido cólicos, ver una ecografía excretoria o una tomografía helicoidal sin contraste para ver los cálculos urinarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ecografía es una prueba inicial, ¿no? Que si hay algo que sale en la ecografía, tenemos que mostrarlo con una tomografía o con una ecografía excretoria, ¿ya? Cuando vemos hidronefrosis, la zona medular se vuelve de color negro por el que empieza a llenarse de líquido y así se ve así, una hidronefrosis, ¿no? Cuando vemos la ecografía de la próstata y la vejiga, la ecografía de la próstata se hace con dos formas, una ecografía transrectal o transabdominal, y nosotros vemos el tamaño de la próstata y hacemos que el largo, el ancho por transverso por 0.5 nos da el volumen prostático, y la transrectal básicamente está indicado para hacer las biopsias prostáticas, ¿no? Esta es la ecografía de la próstata, ¿no? Transvesical, ¿no? Transvesical, transabdominal. Vemos la vejiga y esta es la próstata. También en la ecografía transabdominal nosotros hacemos el residuo postmiccional que debe ser menos del 10%, no menos del 10%, o sea, hasta 50 centímetros cúbicos, y podemos ver tumores en la vejiga. Entonces, si vemos un tumor en la vejiga, en la ecografía de la vejiga, ya hacemos que nuestro siguiente paso es hacer una tomografía y una citoscopía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecografía de la riñón y la ecografía de la vejiga son estudios iniciales de un estudio posterior de lo que vamos a desarrollar de acuerdo a qué cosa encontremos dentro de la vejiga, ¿no? A veces en la vejiga hemos encontrado cuerpos extraños, como son gasas, como hemos encontrado té de cobres, ¿no? Hemos encontrado también lápices labiales, hemos encontrado alambre de electricidad dentro de la vejiga, y este es el globo de una sonda, ¿no? Un globo de una sonda. La ecografía de testículo sí es lo más importante. Cuando una ecografía de testículo dice que hay algo, basta con eso. Si dice que es una masa sólida, que es un cáncer, basta con eso para entrar a sala de operaciones. Si dice que hay líquido alrededor del testículo, eso se llama hidrocele y eso es suficiente para hacer el diagnóstico de un hidrocele. Entonces, el diagnóstico definitivo de una ecografía testicular basta con una ecografía. Cuando nosotros tenemos una ecografía también podemos hacer evaluar los vasos sanguíneos y dentro de los vasos sanguíneos podemos encontrar los vasos arteriales. Cuando hay isquemia por una torsión testicular hacemos un ecodoppler, pero también cuando queremos evaluar los vasos venosos, principalmente el varicocele que ocurre al lado izquierdo y que produce infertilidad, también se puede hacer un ecodoppler. Varicocele y torsión testicular, ¿ya? La uretra con la ecografía es muy raro, normalmente no usamos mucho la ecografía para ver la uretra, pero cuando vemos la uretra en una ecografía nosotros evaluamos las estrecheces y el compromiso del cuerpo esponjoso por la lesión de uretra, ¿ya? Eso es cuando vemos una lesión de uretra por caída horcajada o un accidente de tránsito, ¿no? Vemos el cuerpo esponjoso que rodea la uretra, ¿no? Para ver espongiofibrosis. La placa abdomen simple generalmente es una placa que usamos usualmente en la ecografía excretoria, y en la placa abdomen simple podemos ver la evaluación de también catéteres. Este es el catéter doble J que colocamos para derivar la orina, ¿no? Cuando tenemos una estrechez. Podemos ver el riñón calcificado, ¿no? Cuando tenemos riñón mástic, podemos ver cálculos urinarios, ¿no? Cuando vemos litiasis, ¿no? La ecografía excretoria es unas placas que tomamos a los 5, 15, 30 minutos después de colocar el contraste, ¿no? Y de la cual ese contraste es nefrotóxico. Por eso es que tenemos que saber siempre el valor de creatinina y urea en el paciente, ¿no? Porque puede el paciente tener hidronefrosis por un daño renal, por un problema de una enfermedad renal o por un problema prostático, y eso tener creatininas altas, y el contraste puede hacer que el paciente quede con una insuficiencia renal crónica reagudizada, y si antes orinaba, después el contraste ya no orina y acaba haciéndose diálisis. Por eso es que antes de hacer la ecografía excretoria tenemos que hacer el valor de creatinina. Aquí podemos ver los cálices, ¿no? El sistema del uréter que se ve, una parte que no se ve y una parte que sí se ve, ¿no? Y vemos la vejiga. Siempre tenemos que ver que no sea nefrotóxico y que no exista reacción alérgica, ¿no? Aquí vemos el uréter y aquí vemos la próstata con elevación piso medio de la vejiga. Vemos los pseudodiartículos por la vejiga lucha, y estos son la próstata que está elevando el piso medio de la vejiga, ¿no? También podemos ver vejigas irregulares por las vejigas de lucha con hidronefrosis bilateral, ¿no? También en la ecografía excretoria podemos ver tuberculosis. Aquí vemos una dilatación del cáliz, es un hidrocáliz,
¿no? Con una estrechez del infundíbulo del cáliz menor. Y eso sospecha de tuberculosis. Entonces, una de las pruebas importantes para tuberculosis es la urografía excretoria. La pilografía ascendente es cuando la urografía excretoria no es muy definitiva, la imagen no lo sabemos si es o no es, entonces colocamos un catéter en el uréter para dibujar el uréter y la pelvis renal a través del citoscopio. El citoscopio se coloca al paciente y se inyecta de contraste a través de un catéter. El catéter se coloca por vía endoscópica, ¿no? En el uréter, por el meato ureteral hasta la pelvis renal y se inyecta contraste. La ventaja es que esto puede visualizar mejor la pilografía ascendente del tracto urinario, del uréter y la pelvis renal. Y la ventaja también es que no está saber el valor de creatinina, porque todo el contraste va de frente por el catéter que se ha comunicado con el exterior, con el uréter, ¿no? Entonces aquí no necesitamos saber el valor de creatinina, el contraste va a ir directamente al uréter y a la pelvis renal. Y entonces aquí no hay filtración glomerular. La pilografía descendente es lo contrario a la ascendente, que hace que se tenga que hacer siempre cuando el paciente tenga ya un drenaje percutáneo. Entonces, ese drenaje percutáneo es cuando el paciente tiene una nefrostomía y por esa nefrostomía se inyecta contraste, ¿no? El contraste se va a ir a la pelvis renal, se va al uréter y hacia la vejiga. Igual que el caso anterior, no necesitábamos saber el valor de creatinina y eso básicamente lo hacemos cuando el paciente tiene una nefrostomía, previo a una nefrostomía. Es muy raro hacerlo sin nefrostomía, ¿no? Y obviamente cuando el paciente necesitamos hacer un contraste y no podemos hacerle una pilografía ascendente porque de repente es un niño y no tenemos el equipo para hacer los niños, entonces una alternativa es hacer una nefrostomía percutánea, inyectar contraste a la pelvis renal que vaya descendiendo hacia la vejiga, ¿ya? La tomografía axial normalmente sirve para ver imágenes sólidas y líquidas. La densidad Hounsfield es lo que determina si es sólido o líquido. Lo más sólido es el hueso, que tiene una densidad más de 1000, y el aire, que es una densidad que tiene menos de 1000, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos diferenciar sólidos de líquidos con la densidad Hounsfield. Y aquí, por ejemplo, vemos múltiples quistes en ambos riñones. Y eso es lo que se llama riñón poliquístico. El riñón poliquístico puede ser infantil o adulto y está asociado con el cromosoma 16, el brazo corto del cromosoma 16P, ¿ya? El cual puede ser autosómico o recesivo, de acuerdo si es niños. Los niños es recesivo y en los adultos es dominante, ¿ya? Entonces aquí vemos una alteración en cromosoma 16 y aquí vamos a ver que estos quistes se van a producir en ambos riñones y entonces esos quistes van a destruir el parénquima renal. Y al final el niño acaba con insuficiencia renal y al final, si no se dializa, el adulto o el niño se muere. Lo único que le queda al paciente que tiene riñón poliquístico es el trasplante renal. Cuando tenemos hidronefrosis, también una tomografía puede ver la imagen de una gran colección líquida, ¿no?, que puede destruir el parénquima renal. Normalmente cuando nosotros decimos que este riñón no funciona es cuando tiene un parénquima de menos de 1 centímetro, ¿ya? Entonces, en este caso, todo el parénquima está en forma laminar y todo está destruido, ¿no?, por la gran hidronefrosis. Aquí vemos un cáncer renal, no un cáncer renal por un tumor renal, ¿no? Igual un cáncer renal que se puede ver con la tomografía. La tomografía de la vejiga también puede ver tumores dentro de la vejiga, como esta imagen de sustracción que se encuentra dentro de la vejiga, y podemos ver los ganglios pélvicos, ¿no?, tanto en cáncer de próstata como en cáncer de vejiga. La tomografía helicoidal ha revolucionado la axial y básicamente lo que nosotros podemos visualizar son imágenes mucho mejores que una tomografía axial. Aquí podemos ver que este es un riñón en herradura, ¿no?, un riñón de herradura, y ese riñón de herradura tiene un tumor sólido, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en la teoría, cáncer renal es la nefrectomía radical, y la nefrectomía radical consiste en sacar todo el riñón. Tendremos que sacar los 2 riñones para sacar ese tumor. Entonces el paciente se quedaría sin riñones. Entonces, hemos hablado de una alternativa que es hacer una nefrectomía parcial, ¿no? Entonces, aquí con la tomografía helicoidal podemos visualizar los vasos sanguíneos y sabemos que podemos seccionar este segmento de riñón que no tiene vascularización para sacar este tumor y hacer una nefrectomía parcial, ¿no? También los cálculos se pueden visualizar en una tomografía. Esta es una tomografía donde vemos un cálculo coraliforme, ¿no? Tiene la forma de coral. Entonces sabemos que si tiene esta forma, el germen más frecuente es Proteus y es un cálculo infeccioso y sabemos que ese cálculo precipita un pH alcalino,
¿no? También podemos ver malformaciones congénitas, adquiridas o congénitas de nacimiento del tracto urinario. Por ejemplo, aquí vemos el uréter normal y aquí vemos una estrechez de la unión piel-ureteral. Entre la pelvis y el uréter se ha estrechado y eso va a producir una hidronefrosis, ¿no? Y aquí vemos la vejiga. La resonancia magnética no tiene mayor utilidad que la tomografía, pero como es mucho más costosa, obviamente no se utiliza como primera opción, ¿no? Entonces aquí en la tomografía, en la resonancia, podemos ver también imágenes como son cálculos. Los cálculos, igual que la tomografía, se ven blancos, con hidronefrosis, ¿no? Una tomografía, los cálculos. También podemos ver imágenes sólidas, como son los cánceres, ¿no? Y la arteriografía era una prueba que antiguamente se usaba cuando no existía ecografía y cuando no existía tomo. Entonces, cuando no existía ecografía y no existía tomografía, la única forma de mostrar que un paciente que tenía un cáncer era la neoformación de vasos sanguíneos. Entonces, actualmente con la ecografía y la tomografía, obviamente eso ha sido reemplazado, ¿no? Y la arteriografía solamente se utiliza para algunos casos. ¿Qué casos se puede usar la arteriografía? Los traumas renales y también para ver malformaciones congénitas. En los traumas renales y malformaciones congénitas nosotros podemos visualizar la lesión. Por ejemplo, aquí vemos un aneurisma de la arteria renal, de una rama de la arteria renal, ¿no? También podemos visualizar traumas. Y los traumas renales normalmente pueden visualizar el vaso que está sangrando. El riñón tiene 5 segmentos vasculares independientes: apical, superior, medio, posterior, inferior. Apical, superior, medio, posterior, inferior. Son 5 segmentos vasculares independientes. Entonces, cuando un paciente está sangrando en emergencia, para que no siga sangrando, acaba haciéndose una nefrectomía, sacar todo el riñón. Eso es lo usual de un trauma renal. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una arteriografía, que está sangrando y queremos salvar ese riñón, una alternativa es hacer una arteriografía, buscar el vaso que está sangrando y colocarle gel foam para embolizar el vaso. Gel foam o colágeno para embolizar el vaso. Entonces con eso podemos salvar este riñón, ¿no? Entonces aquí tenemos el segmento apical, superior, medio, posterior, inferior. El segmento medio, la arteria media es la que está sangrando. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos con el catéter la arteria que está sangrando, le colocamos el contraste y lo embolizamos con gel foam o colágeno. Y con eso salvamos el riñón, salvamos 4/5 del riñón. Esta zona se va a necrosar, pero el resto del riñón va a funcionar. Y con eso sería una alternativa para un paciente que está sangrando después de un trauma renal, ¿no? Otra posibilidad es ver fístulas arteriovenosas que sangran y con eso también podemos embolizar. La otra prueba que usamos es la gamografía renal. La gamografía renal es con tecnesio 99. Se une con 3 vehículos, el DMCA, el DPTA y el MAC3. Son 3 vehículos que se unen con el tecnesio 99. Entonces, ¿qué hace esta gamografía renal? Nos indica la función de un riñón con respecto al otro. Entonces, si nosotros decíamos, por ejemplo, en este caso, este riñón no funciona. ¿Por qué decíamos que este riñón no funciona? Porque el parénquima está adelgazado y es menos de 1 centímetro. ¿No es cierto? No tiene parénquima renal. Pero eso es un dato cualitativo que nosotros tenemos. Si nosotros queremos dar un dato cuantitativo, no lo podríamos determinar por el estudio de imágenes. Si nosotros hacemos un dosaje de creatinina, un dosaje de creatinina, una depuración de creatinina, saldría todo normal porque el otro riñón funciona normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver la función de este riñón? Tendremos que ir a hacer una gamografía renal, ¿no? Para ver cuánto funciona ese riñón con respecto al otro. Entonces, esas imágenes se hacen con tecnesio 99. Hay 3 vehículos que se utilizan: DMCA, el DPTA y el MAC3. El DMCA realmente da esta imagen, igual que el DPTA y el MAC3, de la captación del tecnesio 99, y la suma de ambos riñones debe ser el 100%. Entonces, si este riñón capta 70%, el otro debe ser 30%. Si este capta 80%, este riñón debe captar 20%. La suma de los dos debe ser el 100%. Lo normal es que cada riñón capte el 50%. Es lo normal. Cuando un riñón capta menos del 20%, ese riñón ya no funciona. Menos del 20%. Entonces, la diferencia entre el DMCA con el resto de marcadores, que es el DPTA y el MAC3, es que el DMCA no se excreta. Y como el DMCA no se excreta, solamente da esta imagen.
Con tal, el DPTA y el MAC3 se excretan por las vías urinarias. Y ese tecnecio puede dar una imagen como si fuera una urografía excretoria. Una urografía excretoria. Entonces, ¿cuál es la ventaja del DPTA y el MAC3? Es que no son tóxicos al riñón, no son nefrotóxicos. Y entonces se puede usar en recién nacidos, se puede usar en pacientes que tienen insuficiencia renal o pacientes que tienen el riñón inmaduro, ¿no? Entonces, como recién nacidos. Y con eso podemos evaluar cuál es el problema morfológico, anatómico que está produciendo la obstrucción de la salida de la orina, ¿no? Con el DPTA y el MAC3. Pero también el DPTA y el MAC3, como se excreta, tiene fases que nos da una curva, que es como una curva de Gauss, y eso da una fase vascular, una fase nefrográfica y una fase excretora. Entonces, estas curvas nos pueden dar el DPTA y el MAC3 porque tiene una fase excretora. Entonces, la curva azul que están viendo acá es la curva normal de un paciente. Cada riñón va a tener un color azul y el otro rojo. Cada riñón va a tener un color de acuerdo a la gamografía renal. Entonces, si nosotros tenemos la curva azul, esa es la curva normal, ¿ya? Entonces, cuando vemos las fases del riñón, en la gamografía renal tenemos una fase vascular, que es la parte inicial, la punta es la fase nefrográfica y el descenso es la fase excretora. Entonces, este es el riñón del lado derecho, ¿no? El lado izquierdo, el left. Y el lado derecho es el rojo, donde lo que aquí existe una alteración, porque la curva roja debería ser igual que la curva azul, pero no llega hasta arriba. O sea, la fase vascular está normal, pero la fase nefrográfica no llega hasta arriba. Es decir, hay una alteración de la función renal. Y la curva excretora, en vez de descender como el caso azul, está paralelo al eje. Entonces, conclusión de esta curva, hay una obstrucción que ha producido un daño renal, ¿no? Entonces, la obstrucción, como ha producido un daño renal, debe ser una obstrucción de tipo mecánico. Si nosotros queremos diferenciar si hay una obstrucción de tipo funcional o de tipo mecánico, las funcionales no se operan, las mecánicas sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Damos la furosemida. Si nosotros damos furosemida a esta curva y es de tipo funcional, el Lasix, que es la furosemida, va a aumentar la presión ureteral con el aumento de la producción de orina, y ese aumento de producción de orina con la zona de obstrucción va a aumentar la presión dentro del uréter y eso va a hacer que descienda la curva hacia abajo. Y porque esa obstrucción, que es de tipo funcional, deja pasar la orina solamente con un aumento de la presión ureteral. Si es un problema mecánico, la curva no se altera, ¿ya? Entonces, con el problema, cuando tenemos una obstrucción de tipo mecánico funcional, lo podemos diferenciar con la mamografía renal con DPTA o MAC3 asociados con la furosemida, ¿ya? Y eso es lo que nos ayuda a estas curvas. El funcionamiento de un riñón con respecto al otro y también decir si es un problema funcional o mecánico o qué es lo que se está alterando, si es la fase excretora o la fase nefrográfica, ¿ya? Otra prueba que usamos es la cistografía y la uretrocistografía. La cistografía es para ver la vejiga, en la cual colocamos un catéter dentro de la vejiga y llenamos de contraste la vejiga. Cuando vemos la vejiga, normalmente podemos ver malformaciones dentro de la vejiga como son reflujo vesicolateral, cuando la orina de la vejiga se va hacia el uréter, reflujo vesicolateral, y eso se acuerdan que hemos visto en tuberculosis y cuando el paciente tiene reflujo en los niños, los recién nacidos. Por ejemplo, ese paciente tiene una vejiga de pequeño tamaño y reflujo vesicolateral. Entonces esto es tuberculosis. Microvejiga de 30 centímetros cúbicos con un reflujo que la orina se va hacia arriba. Reflujo vesicolateral. Y eso se puede ver con la cistografía. Otra prueba que se hace con otra cosa que puede ver la cistografía son malformaciones congénitas o adquiridas de la vejiga con otros órganos, como son, por ejemplo, un paciente que recibió una herida de bala en el abdomen y hubo una comunicación entre el intestino y la vejiga, fístulas intestinales con vesicales, ¿ya? Había una fístula de la vejiga con intestino. Y otra prueba que usamos para ver la uretra es la uretrocistografía. La uretrografía, la cual consiste en colocar contraste en la uretra. El contraste en la uretra puede ser dos formas. Uno, en la retrógrada, la cual yo coloco una jeringa en la punta del pene, inyecto contraste por la uretra, ¿ya? Y esa es la uretrografía retrógrada. Pero ¿cuál es el problema acá? Que la parte posterior, donde está el esfínter interno y externo, la uretra va a estar cerrada.
Y cuando la uretra está cerrada, no deja pasar el contraste. Y se ve así. ¿Ya? Entonces, la uretrografía retrógrada sirve para ver la uretra anterior. Solamente para la uretra peniana y la uretra vulvar. Porque la uretra posterior, que está formada por la uretra membranosa y la uretra prostática, no se va a poder visualizar porque están los esfínteres internos y externos cerrados y no dejan pasar la orina. Si nosotros queremos ver la uretra posterior, ¿qué tenemos que hacer? Relajar los esfínteres internos y externos. Y para relajar los esfínteres internos y externos, ¿qué tenemos que hacer? Que el paciente miccione. Y al miccionar, ¿qué hacemos para que el paciente miccione? Llenamos la vejiga con contraste y decimos que el paciente miccione. Y al miccionar, la uretra posterior se abre. Entonces, la uretrografía miccional es llenar a la vejiga con contraste, y al llenar la vejiga con contraste, el paciente va a tener ganas de orinar, y al miccionar, la orina se va con contraste, se va hacia la uretra prostática, a la uretra membranosa, que se han abierto, y ahí se van a ir a la uretra vulvar y la uretra peniana. Entonces, hay dos formas de pintar la uretra. Una es la uretrografía retrógrada y otra es la uretrografía miccional. Esta es una estrechez de uretra que se ha lesionado por fractura de pelvis, y aquí vemos una uretrografía retrógrada, ¿no? Retrógrada. La otra prueba que usamos es la citoscopía. La citoscopía es el estudio endoscópico, en lo cual colocamos un aparato que es el citoscopio para ver la vejiga, que es lo normal de la vejiga. Podemos ver zonas hemorrágicas por cistitis, también podemos ver tumores en la vejiga, podemos ver cálculos en la vejiga y también podemos ver cuerpos extraños, ¿no? La urodinamia es una de las pruebas que habíamos visto parcialmente antes, cuando hemos visto flujometría y cuando hemos visto cistometría. La urodinamia sirve para ver el funcionamiento del tracto urinario inferior, cómo almacena y evacúa la orina, ¿no? Y cuando hablamos de urodinamia, vamos a hablar que existen varias formas de urodinamia, varias partes de la urodinamia. Una es la flujometría, la cistometría, presión uretral, electromiografía y la videourodinamia. Pero vamos a hablar de la flujometría, que hemos visto antes. La flujometría es un paciente que orina un water, y ese water va a una computadora, ¿no? A la computadora, que tiene traductores donde nos indican la velocidad de la micción. Eso lo hemos visto para ver, por ejemplo, para próstata, para HDP. Entonces, la velocidad de la micción debe ser más de 15 centímetros cúbicos por segundo. Cuando es menos de 15, obstrucción. Menos de 10, obstrucción severa. De 10 a 12, obstrucción moderada. Y de 12 a 15, obstrucción leve. Y eso da unas curvas, que es esta curva como de Gauss, en la cual lo que nosotros buscamos en la flujometría es el flujo máximo de la micción. La máxima velocidad de la micción. ¿Ya? La flujometría. La otra prueba que usamos es la cistometría. La cistometría es medir las presiones que existen dentro de la vejiga. Y la presión de la vejiga ya sabemos que es la suma de dos presiones. La presión la presión abdominal más la presión del músculo detrusor. Entonces, ¿cómo mido la presión abdominal con la cistometría? Colocando un catéter en el ano o en la vagina del paciente. Con eso mido la presión abdominal. ¿Y cómo mido la presión vesical? Colocando un catéter en la vejiga. Entonces, cuando hacemos la cistometría, esos catéteres van a la computadora y esa cistometría va a dar estas curvas. La curva roja con el morado da el celeste. El rojo, ¿qué cosa es? El catéter que se encuentra en el ano o la vagina, que da la presión abdominal. Y el morado es la presión del músculo detrusor, ¿no? Y entonces el musculosor, cuando se contrae, juntamente con la presión abdominal, da la presión intravesical. ¿Ya? Y eso lo hemos visto para ver incontinencia de urgencia, ¿no? Y incontinencia de esfuerzo, ¿no? La cistometría también se asocia con otra prueba que es la electromiografía. Y la electromiografía es para ver el esfínter externo. El esfínter externo está inervado por el nervio pudendo, ¿no es cierto? Y el nervio pudendo está inervando también el esfínter anal. El esfínter anal el del ano, el externo, está inervado por el nervio pudendo. Y entonces, ¿qué hacemos para ver el esfínter externo? Colocamos unos chupones en el ano que nos indican la actividad del nervio pudendo. Entonces, estos chupones nos están indicando la actividad del ano. Entonces, del esfínter externo del ano y del esfínter externo del tracto urinario. Entonces, cuando la vejiga se relaja, cuando está almacenando orina, el esfínter externo está contraído, para que no se escape la orina. Y cuando la vejiga se contrae, el esfínter externo se relaja. ¿Ya? Y eso se llama la coordinación de la vejiga con el esfínter.
Si nosotros vemos que cuando la vejiga se contrae, el esfínter se contrae, eso se llama disinergia. Disinergia. Descoordinación de la vejiga con el esfínter. Y para eso nos ayuda la electromiografía. ¿Ya? Otra prueba que usamos para ver la urodinamia, hemos visto flujometría, hemos visto cistometría, hemos visto electromiografía, y lo que nos falta evaluar es el esfínter interno. ¿Cómo evaluamos el esfínter interno, que es el esfínter más importante? Con la presión de perfil uretral. Ese perfil de presión uretral es colocar un catéter en la uretra prostática. En la uretra prostática se coloca el catéter, ¿no? O en la parte proximal de la uretra, y ese catéter va a medir la presión del esfínter interno. Entonces, la presión del esfínter interno normalmente es de 60-80, cuando el paciente tiene el esfínter normal. Pero si el paciente se ha operado de un cáncer de próstata y ha quedado incontinente, la presión del esfínter siempre va a ser 0. 0 cuando almacena orina y 0 cuando evacúa la orina. Entonces, ese paciente tiene una lesión del esfínter interno por cirugía radical de próstata. ¿Ya? Entonces, con ese catéter podemos evaluar el perfil de presión uretral. La videourinamia es todo lo que hemos estado hablando, pero colocándole contraste al tracto urinario para visualizar la vejiga, la uretra prostática, uretra membranosa, uretra vulvar y uretra membranosa, ¿ya? Y uretra peniana. ¿Ya? Todo lo que hemos estado hablando, pero con contraste para visualizar en la fluoroscopía cómo se llena y evacúa la orina, ¿no? Esa es la videourodinamia. Y la otra prueba que usamos es la mamografía ósea. La mamografía ósea ya hemos visto para el cáncer de próstata, ¿no? En la cual vemos las lesiones metastásicas, por ejemplo, la cabeza de fémur, las zonas negras, es la zona de la cabeza de fémur, el hueso pélvico y la cabeza y la columna lumbar, ¿no? Esas son las lesiones en los huesos por el cáncer de próstata. Ya vamos a hablar de trauma urogenital. Cuando hablamos de los traumatismos, cualquier parte del tracto urinario se puede lesionar, pero el sitio más frecuente es el riñón. El riñón es el sitio más frecuente de trauma, 66%, después viene la vejiga, un 22%, y los genitales, la tercera porción, ¿no? Entonces, como el riñón es el primer órgano que se afecta, vamos a hablar primero del riñón. Cuando hablamos de los traumatismos renales, más frecuentes son los hombres que las mujeres, una relación de 4-1, y los traumatismos pueden ser penetrantes y no penetrantes. Los penetrantes van a ser por arma blanca, arma de fuego, ¿no? Y los no penetrantes son los contusos, como son las caídas de los segundo o tercer piso o accidentes de tránsito. Cuando hablamos de los no penetrantes, tenemos que hablar de un fenómeno. Ese fenómeno de los no penetrantes, los cerrados, es el fenómeno de desaceleración. El fenómeno de desaceleración es más que todo cuando la arteria se mueve como un péndulo, como cuando, por ejemplo, un paracaidista se va cayendo a caída libre, suele paracaídas y el paracaídas sube y baja. Ese movimiento de subir y bajar es el movimiento de desaceleración, que hace que la arteria generalmente se mueva hacia arriba y hacia abajo. Y cuando ocurre eso, puede ocurrir un infarto de la arteria renal por una compresión de la arteria, de la pared y el cuerpo vertebral sobre la arteria renal. Y esa compresión de la arteria renal por la pared abdominal y las vértebras por el fenómeno de desaceleración pueden producir un infarto en la arteria renal por una trombosis de esa arteria. ¿Ya? Y esa es la complicación más grave que puede tener un paciente que tiene estos traumatismos cerrados, ¿no? Una de las complicaciones que puede ocurrir. Entonces, esa compresión realmente ocurre raramente, menos del 1%, pero es una compresión de la arteria renal con los cuerpos vertebrales y la pared abdominal por el fenómeno de desaceleración. Y eso puede ocurrir en los traumatismos cerrados. Los traumatismos de arma blanca, generalmente de arma de fuego, ¿no? O normalmente de herida de bala. Y el cuadro clínico de un traumatismo renal que llega a emergencia es los síntomas vitales. El paciente que tiene un traumatismo renal, normalmente ustedes deben sospecharlo cuando el paciente está hipotenso, taquicárdico, ¿no? Y la presión sigue cayendo, hay que pensar en un traumatismo renal. La hematuria nunca representa el grado de lesión del traumatismo renal, ¿ya? Pero también se puede presentar un 90% de los casos, pero no representa el grado de lesión. El paciente puede tener una hematuria severa y tener una lesión leve, como puede tener una cero hematíes o microhematuria y tener una lesión severa, ¿ya? Entonces, aquí la hipotensión y las funciones vitales son lo más importante. Cuando tenemos un traumatismo renal y queremos visualizarlo por imágenes,
Todos los traumatismos renales tienen obviamente que visualizarse con una prueba que es la tomografía. La tomografía es la prueba más importante que nosotros hacemos en el diagnóstico. Puede ser una microhematuria con macrohematuria y nosotros tener el antecedente del traumatismo renal y tenemos que hacer una tomografía, ¿ya? Entonces, el grado de traumatismo renales puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. El grado 1 es cuando tenemos un hematoma entre la cápsula y el parénquima está intacto. Un hematoma entre la cápsula y el parénquima, pero el parénquima está intacto. El grado 2 es cuando el parénquima se rompe menos de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro. El grado 3 es cuando el parénquima se rompe más de 1 centímetro. El grado 4 cuando el sistema excretor se ha roto y toda la orina se sale por fuera del riñón. Y el grado 5 es cuando nosotros tenemos un vaso que se cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Eso se llama estallamiento renal. Igual ocurre con el riñón que se rompe en 1000 pedazos, varios pedazos. Estallamiento renal. El grado 1, grado 2 y grado 3 son los traumatismos renales menores. Y el grado 4 y el grado 5 son los traumatismos renales mayores. El grado 4 y 5 son los que tienen alta probabilidad de entrar a sala de operaciones, hacer una nefrectomía. 4 y 5. Pero todos los traumatismos renales, lo primero que tenemos que hacer es reposo absoluto. Ni siquiera el paciente tiene que levantarse para ir al baño, en todos los traumatismos renales. Pero los que tienen grado 4 y grado 5 son los que tienen alta probabilidad de entrar a sala de operaciones para sacar el riñón, porque si no el paciente a veces se nos muere, ¿ya? Entonces, los estudios más importantes para hacer el diagnóstico de un traumatismo renal no es la urografía, ni urografía excretoria, ni el eco, sino la prueba más importante es la tomografía. La tomografía es la prueba más importante y vamos a ver unos estudios de tomografía. ¿Qué grado será este? Este es el hematoma. ¿El parénquima se ha roto o no? No se ha roto. Si no se ha roto, ¿qué grado es? Si no se ha roto. Grado 1. Parece una lesión grande, pero no lo es. El parénquima está intacto y como está intacto es grado 1. ¿Ya? ¿Qué lesión será esta? Aquí miren, el parénquima se ha roto más de 1 centímetro. Si se rompe más de 1 centímetro, grado 3. Grado 3. Aquí se ha roto el parénquima, miren, este es riñón normal y el parénquima se ha roto más de 1 centímetro. Pero ¿qué cosa es lo blanco? Lo blanco es el contraste. ¿Qué pasa con el contraste? Se está saliendo. Y si se está saliendo, es grado 4. El sistema excretor se ha roto. Entonces, ese es un traumatismo renal mayor. ¿Ya? Entonces, la arteriografía solamente nos sirve para hacer, tratar de salvar ese riñón, ¿no? Cuando nosotros hemos visto los estudios de imágenes que veíamos en el tracto urinario, vimos arteriografías, y la arteriografía sirve solamente para tratar de salvar ese riñón, buscar el vaso que está sangrando y embolizarlo. Acuerdan que el riñón tiene 5 segmentos vasculares independientes, que es apical, superior, medio, posterior e inferior. Y al embolizar uno de los segmentos, los otros funcionan en forma normal. Entonces, en este vaso que está sangrando, lo podemos embolizar, necrosamos el segmento medio, pero nos quedamos con la apical, superior, medio e inferior, y con eso logramos salvar el riñón. Si no hacemos la arteriografía y el paciente sangra, al final el cirujano decide entrar a sala y sacar el riñón. ¿Ya? Entonces, para tratar de salvar ese riñón, una de las alternativas es hacer una arteriografía y embolizar el vaso que está sangrando. La resonancia magnética en los traumas renales no tiene mayor implicancia porque la tomografía basta para hacer el diagnóstico. Entonces, la resonancia es mucho más cara y entonces obviamente no se usa como primera opción. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones por las cuales tiene que entrarse a sala de operaciones? Uno, las indicaciones es, nosotros tenemos una herida de arma blanca y entonces cuando tenemos una herida de arma blanca o una herida de bala, ¿qué hacen los cirujanos? Explorar el intestino para ver si se ha perforado el intestino con la arma blanca o el arma de fuego, ¿no es cierto? Y cuando entra a sala de operaciones, de repente el cirujano ve el retroperitoneo. Y si ve el retroperitoneo que está pulsátil, que está pulsando, tiene que entrar a ver el riñón. ¿Ya? Eso es cuando entró a sala una arma blanca o herida de bala y ve el retroperitoneo. Y si está pulsátil, el retroperitoneo quiere decir que se ha lesionado el riñón.
y tiene que explorarlo. La otra posibilidad es que el paciente, tengamos un paciente de emergencia, ¿no? Que se ha accidentado por un accidente de tránsito o se ha caído del tercer piso y vemos que el paciente está con hipotensión y taquicárdico. Le pasamos sangre, sigue hipotenso, tiene que entrar a sala. Porque alta sospecha de lesión del riñón, ¿ya? Por un traumatismo renal, ¿no? Entonces, también tenemos que ver cuando un paciente tiene un solo riñón y hay alta sospecha que ese es el único riñón, se ha lesionado por una herida de bala o una arma de fuego o por un accidente de tránsito, tenemos que entrar a ver si ese riñón está bien, ¿ya? Entonces, son las tres indicaciones por las cuales tenemos que entrar a sala. Uno, cuando tenemos inestabilidad hemodinámica, hipotensión en el paciente que se está chocando. Dos, cuando hemos entrado a sala por una lesión de herida de bala o fuego y encontramos un retroperitoneo pulsátil, la cual nos hace sospechar que hay un vaso que está sangrando. Y tres, cuando tenemos un solo riñón y tenemos que explorar ese único riñón si tenemos alta sospecha de lesión de ese riñón, ¿no? La indicación relativa es cuando tenemos urinoma que quiere decir que se ha roto el riñón y la orina se está saliendo hacia afuera, porque eso prácticamente es una orina estéril y no va a pasar nada, o una trombosis arterial, ¿no? Por ejemplo, por el fenómeno de desaceleración, por un traumatismo cerrado, ¿no? Es una indicación relativa. La nefrectomía total es lo que usualmente se hace en emergencia. Cuando tenemos un paciente que está chocado, hipotenso, y se nos está muriendo, entra el cirujano a sacar el riñón, ¿ya? La nefrectomía parcial o estructural, eso es muy raro. La nefrectomía total es lo usual, lo que se hace. La complicación desde un traumatismo, cuando el paciente tiene un traumatismo renal y se deja un reposo al paciente, es uno que pueda formar fístulas arteriovenosas y eso puede ser que el paciente siga sangrando con hematuria microscópica o macroscópica. Dos, que pueda tener hipertensión. Tres, que pueda tener un absceso. Puede tener un urinoma, ¿no? Y lo peor que le puede pasar al paciente es que se nos muera, ¿ya? Se nos muera en recuperación o en reposo porque no hemos entrado a sala. El tratamiento conservador es que el paciente esté echado, postrado en su cama sin siquiera ir al baño. Tiene que estar postrado en decúbito dorsal, ni siquiera ir al baño. Tiene que hacer sus necesidades en su cama. Ya tenemos que controlar las funciones vitales, hematocritos seriados, tenemos que tomar siempre al paciente, decirle que siempre existe la posibilidad que pueda entrar a sala de operaciones, porque el hecho de que esté en reposo no garantiza que no entre a sala. ¿Ya? En cualquier momento el paciente puede sangrar. Por eso que tenemos que hacer controles de hematocritos y control de funciones vitales. Entonces, bueno, el accidente más frecuente de condiciones renales siempre es accidente de tránsito, ¿ya? Los accidentes de tránsito son los traumas más frecuentes. Cuando hablamos del uréter, la lesión de uréter es más raro, ¿ya? Pero lo más frecuente del uréter cuando se lesiona es por iatrogenia. Las lesiones de uréter generalmente son por cirugías ginecológicas o cirugías generales que hacen que se lesione el uréter, ¿ya? Entonces, los traumatismos más frecuentes son los penetrantes, los contusos son mucho más raros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los traumatismos del uréter, el cuadro clínico del uréter es la presencia de la orina en cavidad abdominal. La orina es irritante para cavidad peritoneal, entonces se va a producir que el paciente tenga un abdomen distendido, con náuseas, vómitos, y el abdomen presenta rebote con síntomas peritoneales, ¿no? Entonces el paciente tiene que entrar a sala lo más rápido posible porque si no se nos muere por sepsis. Puede haber náuseas, vómitos, y la hematuria no representa si el paciente ha habido lesión o no hay lesión. Si ustedes seccionan el uréter no necesariamente va a haber hematuria. Entonces aquí lo más importante es el abdomen. Y si realmente por la herida operatoria realmente el paciente se ha operado por ginecología o por cirugía y empieza a salir drenes con orina, obviamente la primera posibilidad es lesión del uréter, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la lesión del uréter, lo más importante es la urografía excretoria. Así como la tomografía es para el riñón, la urografía excretoria es para el uréter. Cuando vemos la lesión de uréter, vemos el contraste, cómo se sale por fuera del uréter y tenemos que operarse lo más rápido posible. ¿Cuál es lo que tenemos que buscar?
normalmente cuando tenemos una lesión de uréter, hay que ver en qué parte de uréter se ha seccionado y vemos también dónde se encuentra la lesión, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las cirugías que pueden producir lesión de uréter, vamos a encontrar que múltiples tipos de cirugía pueden lesionar el uréter, pero la lesión de uréter más frecuente es la histerectomía. Cuando se hacen la histerectomía los ginecólogos, aquí tienen que separar los vasos uterinos del uréter, ¿no? Y cuando vemos cómo se seccionan los vasos uterinos, la arteria y vena uterina, miren acá, este es el uréter y está cerca del pedículo uterino. Si el ginecólogo no separa la arteria uterina y la vena uterina del uréter, al pinzar el uréter, al pinzar las arterias y venas uterinas, clampa el uréter y lo secciona. Y puede ocurrir, ¿qué cosa? Una de las cosas que puede ocurrir es que lo ligue y va a producir obviamente hidronefrosis, ¿no? Porque va a haber una ligadura del uréter. Y la otra posibilidad es que lo seccione y uno de los cabos quede abierto. Y al quedar uno de los cabos abiertos, obviamente la orina se va a ir a la cavidad peritoneal y eso va a producir un cuadro abdominal, ¿ya? Entonces tenemos que operarlo lo más rápido posible y la reparación, lo más frecuente es buscar los cabos para hacer la anastomosis terminal. Los cabos. Y también, para evitar que exista fuga por los cabos, colocamos un catéter doble J con un sternum ureteral o pigtail que sirva de tutor dentro del uréter para que no se escape la orina por los cabos que estamos suturando, ¿ya? Entonces, eso es lo más usual. ¿Qué pasa si no encontramos los cabos? Si no encontramos los cabos, tenemos que hacer una nefrostomía, ¿ya? Porque tenemos que derivar la orina de arriba, de riñón, hacia la piel, para que no siga drenando la orina en cavidad peritoneal, si no encontramos los cabos. Si encontramos los cabos, lo unimos, los dos uréteres, ¿no? Término terminal, y colocamos el catéter doble J, ¿ya? Las otras técnicas de colocar, hacer un traslado del uréter hacia el otro uréter son más raros. Lo más frecuente es unir los cabos, colocar el catéter o hacer una nefrostomía, ¿ya? Percutánea. El otro órgano que se puede lesionar es la vejiga. Y cuando se lesiona la vejiga va a depender, el cuadro clínico depende de qué parte de la vejiga se ha roto. Si se rompe, si vemos la vejiga es un órgano extraperitoneal, no está en cavidad peritoneal. Y lo que está junto al peritoneo es el techo de la vejiga. El techo, la cúpula de la vejiga está juntamente con el peritoneo. Entonces, cuando se rompe el techo o la cúpula vesical, esa ruptura del techo va a hacer que la orina se vaya a cavidad peritoneal y haga el mismo cuadro clínico que una lesión de uréter. La otra posibilidad es que se rompan las caras laterales de la vejiga. Y cuando se rompen las caras laterales de la vejiga, esa orina no se va a ir a cavidad peritoneal, sino va a ir a un espacio que se llama el espacio rectus. Ese espacio rectus es un espacio extraperitoneal y no va a pasar nada. Va a formar un urinoma, pero no va a producir ningún cuadro clínico, ¿ya? Entonces, va a depender del cuadro, de dónde se lesione la vejiga para producir el cuadro clínico. Entonces, puede haber un dolor suprapúbico, puede ser que el paciente no orine, el cuadro clínico, porque toda la orina se va a cavidad peritoneal, y el paciente no orina porque toda la orina se va a cavidad peritoneal. Puede producir hematuria, ¿no? Y puede producir un cuadro clínico de abdomen quirúrgico por la presencia de la orina, igual que la lesión de uréter, ¿no? Signos peritoneales, no hay ruidos aéreos, abdomen, rebote, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los traumatismos vesicales, va a depender del cuadro clínico, de dónde se rompa. La contusión vesical es como el grado 1 de lesión del riñón. Se forma un hematoma, pero la pared de la vejiga está intacta. Es la contusión vesical. La ruptura extraperitoneal es cuando se rompen las caras laterales de la vejiga. La ruptura intraperitoneal es cuando se rompe el techo. Y cuando se rompe el techo de la vejiga, como en este caso, toda la orina se va a cavidad peritoneal y hace un abdomen quirúrgico, ¿ya? Entonces, la lesión más grave es cuando tenemos una lesión intraperitoneal. Entonces, la contusión vesical es por descarte, solamente el paciente puede tener una micro o macrohematuria, pero cuando se hace la prueba más importante para hacer el diagnóstico de la vejiga, que es la cistografía, se ve todo normal. ¿Ya? Todo normal.
Entonces ese paciente solamente se deja en observación. Cuando tenemos una lesión extraperitoneal es cuando se rompen las caras laterales de la vejiga. Y cuando se rompen las caras laterales de la vejiga, la orina se va a un espacio de rectus y no va a pasar nada. Y basta colocar una sonda al paciente para que las heridas se cierren en forma espontánea, colocando una sonda Foley. Cuando son lesiones laterales, el paciente va a tener una ruptura lateral que va a hacer que la orina se vaya al espacio de rectus y eso se cierra con una sonda por unos 10-14 días, ¿ya? Cuando se rompen las caras laterales. Siempre asociado a fractura de pelvis. Pero también la fractura de pelvis puede romper la cúpula de la vejiga, el techo de la vejiga. Y especialmente cuando el paciente tiene la vejiga llena, cruza la pista, lo atropella un carro y esa fractura rompe el techo de la vejiga. Y cuando rompe el techo de la vejiga, toda la orina se va a cavidad peritoneal y va a producir un abdomen quirúrgico y el paciente tiene que entrar a la sala lo más rápido posible porque si no se muere, ¿ya? La fractura del techo de la vejiga normalmente siempre asociada con vejiga llena. El paciente está con vejiga llena, cruza la pista y lo atropella un carro y eso hace que rompa el techo de la vejiga, ¿no? La prueba más importante es la cistografía, que es colocar un contraste a la vejiga para ver el tipo de lesión, ¿ya? Si nosotros tenemos el tratamiento va a depender más que todo de lo que está pasando con el paciente. Si nosotros tenemos una ruptura extraperitoneal, es colocar una sonda. Colocamos la sonda al paciente por 14 días y con eso es suficiente para que cierre los huecos que se han hecho en las caras laterales. Pero si nosotros tenemos una ruptura en el techo, tenemos que entrar a sala, ¿ya? A cerrar la vejiga, ¿ya? Y otro órgano que se puede lesionar es la uretra. Y la uretra se puede lesionar tanto anterior como posterior. Entonces, vamos a ver cómo es la uretra anterior. La uretra anterior está formada por la uretra peniana, después viene la uretra vulvar, de ahí viene la uretra posterior, que es la uretra membranosa, y la uretra prostática, ¿ya? Entonces tenemos uretra anterior, que está formada por la uretra peniana, vulvar, y la uretra posterior, donde están los esfínteres, uretra membranosa y la uretra prostática. Vamos a hablar primero de las lesiones de uretra posterior. Cuando tenemos la lesión de uretra posterior es cuando el paciente tiene un accidente de tránsito y fractura los huesos pélvicos. Hay una fractura del hueso pélvico. Y el hueso pélvico, el hueso de la pelvis, rompe la uretra posterior. ¿Qué parte de la uretra posterior? La uretra membranosa. ¿Y cómo rompe la uretra membranosa? Porque en esta zona, en la uretra membranosa, donde está el esfínter interno, existe una aponeurosis. Esa aponeurosis es la aponeurosis perineal media. En esta zona acá. Esta es la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra vulvar y la uretra peniana. Peniana, vulvar es la uretra anterior, membranosa y prostática es la uretra posterior. A este nivel, cuando hay una fractura de pelvis, rompe la uretra membranosa, esa aponeurosis perineal media, rompe la uretra membranosa como una guillotina. Y al romper la uretra membranosa va a producir la lesión de uretra posterior, ¿ya? Cuando un paciente tiene una fractura de pelvis, como este caso. Entonces, cuando tenemos una lesión de uretra posterior, la uretra posterior normalmente lo más frecuente es que esté asociado con problemas contusos, de un 90% de los casos, y también asociado con fractura de pelvis, ¿ya? Fractura de pelvis. Y cuando tenemos esta fractura de pelvis, lo que va a ocurrir es que puede haber una lesión completa o incompleta de la lesión de uretra. Cuando nosotros tenemos una lesión completa de la uretra, el paciente no va a poder orinar. No va a poder orinar. Y cuando el paciente no puede orinar, hace globo. Entonces, cuando nosotros estamos en emergencia y el paciente hace globo y no puede orinar, entonces el paciente va a gritar de dolor porque no puede miccionar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en emergencia? Lo primero que a ustedes se le va a ocurrir es agarrar una sonda y meterle la sonda por el pene, ¿no es cierto? Pero cuando usted se ha roto la uretra completamente, la sonda nunca va a llegar a la vejiga porque la uretra se ha roto completamente y va a ir a este espacio. Como en este espacio hay sangre y hay orina, entonces esa sangre y orina va a salir por la sonda y ustedes creen que el paciente tiene hematuria. Le inflan el globo, ¿no? Y la sonda todavía se queda ahí hasta que esa sangre y orina que quedó en ese espacio
se drene completamente. ¿Qué va a pasar con el tiempo? El paciente va a seguir gritando dolor porque no puede orinar. Y ahí, cuando no salga nada, recién te vas a dar cuenta que la sonda no está en la vejiga. ¿Ya? La otra posibilidad es que se haya roto una de las paredes de la uretra. Solamente una de las paredes. No completamente toda la uretra, sino una de las paredes. Y esa es una lesión parcial. Y entonces el paciente al comienzo puede miccionar, pero después, por ese hueco que se ha hecho, va a acumularse orina y va a acumularse sangre. Y acumularse orina y sangre ese espacio, esa orina y sangre va a aplastar la uretra y el paciente tampoco va a poder orinar. Entonces, como el caso anterior, el paciente va a ser globo, va a gritar de dolor y como usted está de emergencia, lo primero que suele ocurrir es meterle una sonda al paciente por la uretra, por el pene, ¿no?